Muy bien. Entonces, estamos aquí en el entrenamiento de martes de OMM Querétaro con invitados de Oaxaca y Chiapas. Pero bueno, lo bueno que la clase se queda grabada para que puedan aprovecharla bien, los participantes. Para que sea Ariel, padre. Creo que nada más Rodrigo está entre los. No es cierto, bueno, no es cierto. Rodrigo y Gadiel son los únicos dos que están aquí en los preseleccionados de OMM Querétaro todavía. Em, Faltarían otros 10 preseleccionados, pero pues ya, tendrán sus cosas que hacer y ojalá se junten después. Bueno, el día de hoy vamos a revisar principio de casillas. Y el principio de casillas tiene como cierto espíritu de los problemas. Es un teorema de existencia. Y para hacer problemas usando el principio de casillas, hay que construir ejemplos y hay que saber, digamos, cómo definir quiénes son los objetos, cómo definir quiénes son las casillas y cómo son las configuraciones que voy forzando a que se hagan en los objetos. ¿Va? Entonces, a ver, les platico el principio de casillas. Justo me acaban de decir la primera versión del principio de casillas. Entonces, para el principio de casillas necesito objetos. A veces los puedo pensar como palomas. Y necesito pues, casillas. Las casillas son simplemente una forma de clasificar los objetos. O sea, los objetos los voy a meter en las casillas. Em, ¿A qué sería palomares? Palomar. A lo mejor han visto, a lo mejor no, las palomas, cuando no viven allí en las iglesias en el centro de la ciudad, las cuidan y tienen sus casitas que se llaman palomares. Y entonces tienen unas como cajitas chiquitas donde se mete cada paloma. Y el chiste aquí es que el a ver, palomar, vamos a poner imágenes. A ver si encuentro imágenes bonitas rápido. Mm, 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 mm. No, esto no está funcionando tan rápido como quisiera. Está bien, no importa. Ok, entonces tengo objetos, tengo casillas. En el diagrama puedo poner, no sé, ahí están las casillas, objetos serían bolitas a lo mejor. No Algo, puedo, yo no puedo ver la pantalla. tienes toda la razón, no estoy Ah, compartiendo nada. Ahí está, estamos con la pantalla. Llegó Camila. Bienvenida, Camila. Qué bueno que llegaste. Ok. No sé si tiene el archivo que vamos a estar trabajando. Ojalá y sí. Si no, ahorita lo vuelvo a pegar. Va a ser el principio de casillas. Y ahí está el archivo pegado de nuevo. Este también está en el grupo de WhatsApp. Ajá. Entonces, principio de casillas. Gracias. Vamos a ver la versión 1.
diría, si tengo em, e- pánico, pánico, pánico. Ya. N casillas y N más uno o más objetos, al acomodar los objetos en las casillas, coma, necesariamente va a quedar una casilla que tenga dos o más objetos. Habrá una casilla con dos o más objetos. Y de hecho, habrá una, es al menos una. Entonces, si de repente los matemáticos nos gusta ser muy precisos al decir cosas, entonces habrá al menos una casilla con al menos dos objetos. Ujú. Eso sería la primera versión, ¿no? Del principio de casillas. Tenemos versiones un poco más refinadas del principio de casillas. Entonces vamos a checar la segunda versión. Yo creo que la segunda versión es un poquito más robusta y en esencia el principio de casillas consiste en saber sumar desigualdades. Ahorita checamos qué pasa con eso. Mm, entonces, voy a tener cantidades, ¿no? Porque no pinta. Entonces tengo n objetos, los cuales acomodo en k casillas. Entonces, primero, hay una casilla, al menos, con al menos, hago la fracción n entre k y la redondeo hacia arriba, como con la función que se llama techo. Hay una casilla con al menos n entre k parte techo, eh, objetos. Y la otra sería que hay una casilla con a lo más, igual la fracción n entre k, pero redondeada hacia abajo. Redondar hacia abajo se llama tomar función piso. Entonces, hay una casilla con al menos parte piso de n entre k objetos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos somos? Somos 7 personas. Ok. Entonces, por favor, escriban allí en el chat rápidamente si qué les gusta más, los números pares o los números impares. A ver, par, impar, impar. Van cuatro, faltan dos. Impar, impar. Ok, va. Un, dos, ya somos los 7.
Creo que falta uno. Ya, Gadiel. Ok. Entonces, ¿qué está pasando? Es un ejemplo así como muy, eh, pues muy construidor de fuerzas. Entonces, somos 7 personas. A cada persona le preguntamos si le gustaban los números pares o los números impares. Y votamos. Entonces, una caja va a ser se va a llamar impares, otra caja va a ser pares. Y los objetos van a ser los votos, básicamente. Objetos. Son 7 votos. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, Rodrigo. Rodrigo votó por pares. Eh, Ian ya votó por pares. Camila votó por impares. Camila. Eisa votó por impar. Yaretsi votó por impar. Y ¿qué falta? Gadiel y yo, nada más. Yo dije impar y Gadiel también dijo impar. Ok, entonces hacemos el recuento. Estos son 2 y estos son 5. Pudo haber pasado otras cosas, ¿no? Pudimos haber votado todos por par, todos por impares. Puede haber sido más equitativo que fuéramos 3 y 4. Pero a ver, ¿qué me dice el teorema del principio de casillas? Tengo 7 objetos y tengo 2 casillas. Entonces puedo dividir 7 entre 2, me queda 3,5. Y entonces ese 3,5 me puedo fijar en lo redondeado hacia arriba y redondeado hacia abajo. Entonces, 3,5 redondeados arriba, me queda 4. 3,5 redondeados abajo, parte piso, me queda 3. Entonces, el principio de casillas, con esta forma de enunciarlo, nos dice dos cosas. Nos dice que hay una casilla con 4 o más objetos. Pueden ser más casillas con esa cantidad, puede ser que se pase de 4. Y hay una casilla con 3 o menos objetos. ¿Ok? Entonces, la casilla que tiene más va a tener al menos 4. La casilla que tiene menos va a tener máximo 3. Ok, entonces así sería una forma muy directa de aplicar el principio de casillas en esta versión número 2 que tenemos. Hay más versiones del principio de casillas. em, y como les comentaba, el principio de casillas em, se hace sumando desigualdades, en esencia. Entonces vamos a ver la versión 3 del principio de casillas. Aquí ya ni siquiera aparece ni palomas ni nada, ¿no? Ya se puso más raro. Mm, entonces voy a tener algunas cantidades. Tengo x1, x2, x3. ¿Cuántas? Las que quiera, ¿no? Xn. Van a ser números no negativos. O sea, se vale que sean cero, pero no se vale que sean negativos.
Em, bueno, esa es una forma de enunciarlo. Eh, ahí tengo las X's y también voy a tener las Y's. Y1, Y2, Y3, puntitos, YN. La parte de no negativos no se necesita, en realidad, pero tiene más sentido cuando cuento cosas. Eh, si la suma de las X, X1 más X2 más puntitos más XN es mayor, estricto, que Y1 más Y2 más puntitos más YN, entonces em, existe un X sub I y Y sub I con XI mayor estricto que YI. Ajá, o sea, voy a tener ciertas cantidades que se llaman X, ciertas cantidades que se llaman Y. La suma de las X es mayor que la suma de las Y. Entonces, hay una pareja de X y Y, o sea, con el mismo subíndice, tal que la X es mayor que la Y. Bueno, esto ya ni siquiera parece principio de casillas, ¿verdad? Eh, sí es lo mismo, pero tendríamos aquí que las X's son las cantidades de objetos que metí en cada casilla. Y las Y's son cantidades que yo decido. Puede ser, por ejemplo, el, la fracción n entre k, este, ajustada hacia abajo o hacia arriba. Podría ser esa cantidad que me interesa. Aquí la ventaja es que las Y's las puedo modificar a mi antojo. Y las X's, pues bueno, pueden ser cualquier cosa siempre y cuando sumen lo que necesito. Ok, entonces esta versión se usa un poco menos, pero o sea, así se justifica, así se demuestra el principio de casillas. Y así es otra forma de verlo, pues más escabroso, más feo, podría decirse. Ujú. Ok, entonces el principio de casillas lo vamos a utilizar para construir ejemplos y para hacer cosas. Am, ok, entonces, ejemplo de principio de casillas, uno de los clásicos. Voy a tener 6 personas y en ese grupo de 6 personas, bueno, vamos a pensar que, como siempre en las matemáticas, conocerse es una relación mutua. Digamos, si yo conozco a Camila, Camila me conoce. En el mundo real eso no siempre pasa. Eh, por ejemplo, yo no me acordaba que conocía a cierta coordinadora de la UMED que se llama Zaida, pero ella sí me conoce y yo no sabía que la conocía ella, entonces, pues bueno, así no es el mundo de los problemas de mate, así no funciona, simplemente la gente se conoce en ambas direcciones, o no se conoce. A ver, entonces, en una reunión de 6 personas, hay 3 que se conocen o 3 que no se conocen. Entonces, necesitamos primero una forma de representar nuestros objetos. Bueno, las personitas, ¿no? Cada personita es un puntito. Y entonces vamos a poner una rayita de color verde que va a significar que sí se conocen. O una rayita de color rojo en caso de que no se conocen.
¿Ok? Entonces, esta cosa va a ser un diagrama que se va a ver, no sé, pues más o menos así. Sí, el chiste es que todas las posibles aristas entre dos son o rojas o verdes. Podría verse así, por ejemplo. Y ahí hay varios triangulitos rojos. Bueno, entonces queremos de alguna forma justificar que hay tres personas que se conocen o tres que no se conocen. Entonces, ¿cómo se aplicaría el principio de casillas aquí? Son como varios pasos del principio de casillas. Entonces vamos a tomar una persona distinguida y nos vamos a fijar en todas las rayitas que salen de esa persona. ¿Cuántas son? Pues son cinco rayitas. Esas cinco rayitas pueden ser de color rojo o verde, ¿verdad? Entonces, cinco rayitas de color rojo o verde. Aquí los objetos van a ser las rayitas y los colores van a ser las casillas. Entonces, cinco rayitas, estos aquí van a ser los objetos y estas son las casillas. ¿Qué hago? Pues divido 5 entre 2, me queda 2,5 y puedo redondearlo hacia arriba o hacia abajo. Si redondeo hacia arriba, el teorema me dice que hay un color con al menos 3. Y si redondeo hacia abajo, me diría que hay un color con máximo 2. Pues bueno, me conviene agarrar el al menos 3. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Pues 5 entre 2 parte techo es lo mismo que 2,5 parte techo, que es 3. Entonces, hay un color con 3 o más rayas. Ok, entonces, un color con 3 o más rayas de esas. ¿Cómo se vería eso? No estoy muy seguro, pero vamos a hacer una caricatura, ¿no? Vamos a pensar que el color es rojo, pudiera ser del verde también, entonces hay que tener cierto cuidado con la simetría. Ajá, entonces vamos a pensar que esos tres son de color rojo y las otras dos no me importa mucho. Ok, entonces ya fui construyendo, ya le fui metiendo propiedades al, a mi diagrama. Entonces aquí meteremos una frasecita que se llama el SPG, que significa sin pérdida de generalidad. Generalidad, hay tres rojos, rojas. Esa frasecita de sin pérdida de generalidad la utilizamos cuando el problema tiene cierta simetría en- de algo, ¿no? Puede ser en variables, puede ser un triángulo, encontré cierta propiedad de un lado y quiero encontrar la misma propiedad del otro lado. En este caso, hay simetría entre lo rojo y lo verde. Puedo intercambiar los colores y se mantiene la propiedad, digamos. Es mejor si dicen por qué no se pierde la generalidad, pero bueno, es un pequeño abuso de notación que nos permitimos en la Olimpiada. A ver, entonces, ahora ya sé que hay un color, que estoy suponiendo que es el rojo, que tiene al menos tres rayitas.
Y necesito de alguna forma seguir construyendo este ejemplo, quizás separarlo en casos para ver por qué de a fuerzas tiene que haber un triángulo rojo o un triángulo verde. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el triángulo rojo o verde? Pues una vez que ya tengo mis tres aristas de color rojo, em, pudieran pasar dos cosas. Si alguna de las aristas entre esos tres vértices distinguidos, o sea, este, este y este, si alguna arista de esas es roja, ya completé un triángulo rojo. Es roja, ya completo un triángulo rojo. Ok, entonces eso pudiera pasar y ahí completo un triángulo rojo, pero no puede que eso no pase, pues. Entonces, a lo mejor, si esa fuera roja, ya completé el triángulo rojo. O si esta fuera roja, ya completé un triángulo rojo. O a lo mejor esta es roja y ya completo un triángulo rojo. La contraparte, o sea, el caso complementario, es cuando cada una de esas aristas no es roja, es decir, es verde. Y en ese caso complementario tendría las tres aristas que me faltan, o esas tres aristas distinguidas, van a ser verde. Ujú. Entonces, si ninguna de esas tres es roja, entonces las tres son verdes. Y completo un triángulo verde. Ok, entonces, ¿qué hice? Fui construyendo, fui encontrando propiedades de cómo puede ser el ejemplo. Aquí separé en casos para ver cómo puede terminarse. Entonces forcé a que haya un triángulo de color rojo o un triángulo de color verde. Este problema se puede trabajar mucho más y puedes llegar a mostrar que hay no solo uno, sino dos triángulos de un mismo color, ya sea dos rojos o dos verdes. Ujú. Ok, entonces así se puede usar el principio de casillas. Hay más formas de usarlos, pero en general es, como es una cosa de existencia, hay que ir haciendo muchas observaciones para ir forzando las propiedades que queremos que tenga nuestro dibujito, el diagrama. Ok, entonces, pues ya, vamos a ir viendo algunos de los ejemplos. Este no es, esto no, tampoco. Ok, tengo un problema. Creo que perdí el archivo. Ya apareció. Mm, Vamos en orden, ¿verdad? Ok, entonces el principio de casillas me puede servir para encontrar. Dime.
Alguien habló y no sé qué dijo. ¿O qué quería decir? Bueno, problema uno lo agarramos como ejemplo. En una habitación de área 5 se colocan 9 alfombras, cada una de área uno y forma arbitraria. Prueba que hay dos alfombras que se traslapan por lo menos un noveno. Ok, entonces esto, como les comentaba, necesitamos desigualdades y de alguna forma sumar desigualdades. Entonces, ¿quién sabe cómo se ve la habitación? Chance es una habitación así toda chueca como esto. Y ahí em, voy a poner 9 alfombras de área uno. Alfombra, ¿qué forma tiene? ¿Quién sabe? Puede tener una forma así, o una cosa así como más como una amiba, o puede ser no sé, una pieza de Tetris. ¿Quién sabe cómo se van a ver? Pero de alguna forma yo quiero ver que se traslapan por lo menos un noveno. Que haya dos que se traslapan un noveno. Entonces, ¿cómo le hago? No, pues no sé. Entonces, aquí vamos a usar una técnica que se llama argumentar por contradicción. Entonces, supongamos que, bueno, cualesquiera dos alfombras se traslapan menos de un noveno. Un noveno unidades cuadradas. Y entonces veamos, bueno, vamos a observar cosas y vamos a llegar a algo que es falso. Entonces, si nosotros hicimos bien todo el desarrollo de implicaciones, en algún momento y llegamos a algo falso, al final resultó que la premisa, la suposición inicial, tenía que ser falsa. Ok, entonces vamos a suponer que tengo igual 9 alfombras, la habitación tiene área 5 en total, cada alfombra tiene área uno y quiero, o más bien, supongo que se pueden acomodar de tal forma que dos alfombras se intersectan en un noveno o menos. Ok, entonces, aquí me voy preguntando cuál es el área, que cubren las alfombras. Ok, entonces, si tuviera una alfombra, pues el área es uno, ¿no? Una alfombra. El área es igual a uno. ¿Qué pasaría si yo tuviera dos alfombras? Pues se pueden traslapar poquito, ¿no? Dos alfombras, pues tendría el área de uno y luego el área de uno y se traslapó en un noveno. Entonces, yo necesitaría aquí que mi área va a ser mayor
o igual, no, mayor estricto, que uno más uno menos uno noveno. ¿Cuánto es? No, no estoy seguro, pero pues ¿qué pasaría si yo tengo tres alfombras? Mm, ok, entonces aquí voy a meter otra tercera alfombra que se puede intersectar con las que ya tenía antes. Entonces, ¿qué va a pasar en el área de terceras alfombras? El área va a ser mayor que uno más uno menos uno noveno. La tercera alfombra tiene área uno y puedo restarle lo que se traslape con las otras, ¿no? Entonces, menos uno noveno, menos uno noveno, porque pudiera intersectarse con las otras dos. Ok, ¿qué pasaría si yo tengo entonces cuatro alfombras? Pues pudiera verse como así, ¿no? Quizás. Entonces, el área va a ser al menos uno más uno menos uno noveno, más uno menos uno noveno menos uno noveno, y luego le subo la otra, que sería uno, y pudiera traslaparse en hasta tres novenos. Mm, menos aquí. ¿No es cierto? Aquí es más, y más de afuera. Ok. Entonces, como que ya se entendió qué tipo de observación puedo decir respecto al área, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiero juntar el área de las nueve alfombras? Entonces, de nuevo, estamos suponiendo que dos alfombras se intersectan en máximo un noveno. Supongamos que dos alfombras se intersectan en menos de un noveno. ¿Ok? Y entonces aquí me pregunto cuál es el área total de las nueve alfombras, considerando que se están tapadas algunas. De las alfombras. Esa área total tiene que ser mayor, más grande estrictamente, que uno más uno menos un noveno, más uno menos 2 novenos, más uno menos 3 novenos, y así me voy hasta ¿cuánto? 0 hasta el 8 novenos, ¿verdad? Ok, y entonces aquí la pregunta es ¿cuánto suma eso? Los unos suman 9 y los novenos es un noveno por cero más uno más 2 más, bueno, más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Ok, entonces esa es una suma de Gauss. Sería 8 por 9 entre 2. Y puedo cancelar, ¿no? Cancelo este 9 con este 9. Este con este se va y me queda un 4. Y entonces esto me quedaría 9 menos 4 igual a 5. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues yo sé que el área total de las alfombras tiene que ser al menos esa expresión y esa expresión es igual a 5. Entonces esto es una contradicción.
¿Cuál es la contradicción? Que las alfombras deben cubrir más de 5 unidades cuadradas de área, lo cual no es posible. Mm. Ok, entonces, ya con esto de un argumento por contradicción de por qué no va a ser posible que las alfombras estén acomodadas de una manera con la intersección de dos alfombras que sea eh, siempre más chica que un noveno. Entonces, llegué a una conclusión falsa. Entonces, mi suposición inicial tiene que ser falsa y tiene que ser todo el complemento, ¿no? Dos alfombras intersectan en... De hecho, aquí le faltaría una palabrita importante. Supongamos que cualesquiera dos alfombras, cualesquiera, cualesquiera dos alfombras intersectan en menos de un noveno. ¿Cuál es el complemento de eso? ¿Cuál es la negación de esa frase? Sería que existen dos alfombras que se intersectan en un noveno o más. ¿Ok? Entonces, justamente, como mi suposición inicial es falsa, tiene que ser cierto digamos, su afirmación complementaria. Y la afirmación complementaria es que existen dos alfombras que se intersectan en un noveno o más. Sale, entonces, esto es una forma de argumentar. Como les decía, el principio de Casillas tiene mucho que ver con desigualdades y sumar desigualdades. Y entonces, este tipo de cosas se pueden hacer. Mm, ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? A ver, No, no manden tengo. su reacción del problema y de la técnica. Manita arriba, carita espantada, carita asombrada, carita asombrada. Ok. Hoy no hay ni porquitos ni aliens. Está bien. Vale. Eh, Creo que esto está más lento de lo que esperaba, pero está bueno que hay una amiba de área mayor que uno que vive en un plano. Prueba que hay dos puntos de la amiba tales que el cuadrado de su distancia es la suma de los cuadrados de dos enteros. Ok. Bueno, cuando los matemáticos queremos representar un conjunto que no tenga ninguna propiedad en particular, un conjunto cualquiera, normalmente lo representamos con bueno, con una caricatura de una amiba, una cosa como así, digamos. O si quieren, un moco aplastado, podría ser, ¿no? También. Bueno, mm, el problema me pide que tengo una amiba y su área es mayor que uno que vive en un plano. Prueba que hay dos puntos de la amiba, tales que el cuadrado de su distancia es la suma de los cuadrados de dos enteros. Bueno, entonces quisiera que haya dos puntos aquí y que esa distancia sea, digamos, D.
Yo quiero que d cuadrado es lo mismo que a cuadrada más b cuadrada con a y b enteros. Entonces, esto nos debería de hacer pensar en el teorema de Pitágoras. Y si estamos pensando en el teorema de Pitágoras, necesitaremos catetos. ¿Qué mejor de catetos que utilizar justamente un sistema de coordenadas? ¿Ok? Y entonces, lo que queremos es encontrar dos puntos dentro de la miba, de tal forma que digamos, de uno a otro, le sumo coordenadas enteras. Ajá. Entonces quiero encontrar dos puntos sobre la amiba, tales que, mm, bueno, sus coordenadas sean, bueno, quiero que sea algo así como x y la otra coordenada sería como x más un entero y y más otro entero. Bueno, de hecho aquí se llaman A y B, según lo que yo estoy escribiendo. Sería x más a y y más b. ¿Ok? De tal forma que mi triángulo rectángulo aquí se forme eh, horizontal X, vertical Y. Horizontal A, vertical B y que sean enteros. Entonces, estamos de acuerdo que, o sea, ya está más claro qué es lo que quiero encontrar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar mi amiba y la voy a recortar. Bueno, tal vez una amiba no sea tan fácil, ¿no? Imagínense que es una hoja de papel y le pongo la cuadrícula, una cuadrícula de, este, pues sí, tal cual, una cuadrícula del lado uno, así como la que tengo acá. Es más, creo que puedo hacer mi cuadrícula un poquito más, grande. Sí, creo que sí Ya se me ve mejor. tengo que salir, gracias. Bueno, nos vemos, Cami. Esto lo voy a tener que subir, a YouTube. Nos vemos. Bye. Gracias. Ok, también se va Rodrigo. Entonces tengo mi amiba, la parto en cachitos, siguiendo las líneas de la cuadrícula, y luego las voy a encimar todas. Ujú. Bueno, probablemente así no se vería la amiba, ¿no? Puede verse distinta. Y entonces voy a tomar estos y lo voy a encimar. Encima. Encima, los cortes, ¿no? Entonces todo me queda dentro de un cuadrito. Y entonces toda el área de la amiba la estuve reacomodando para que pues me queden aquí las piececitas, ajá, ¿no? Y ta. Ok, entonces aquí debería de haber dos, un punto que está cubierto dos veces. Y si yo encuentro ese punto que está cubierto dos veces, primero, ese punto debe existir. ¿Por qué?
porque yo estoy reacomodando una amiba que tiene área mayor que uno, la recorté y la puse todo encima de un cuadrito de área uno. Entonces, simplemente el área no me alcanza. Así que de a fuercitas tengo que tener un punto, una región que estoy cubriendo dos veces. ¿Mm? Si no existe un punto que se cubra dos veces, entonces no hay áreas que se sobrepongan y el área de mi amiba debería ser máximo uno, porque le estoy metiendo toda dentro de un cuadrito de área uno. Como eso no es posible, necesariamente debe de haber una región, un punto que se cubra dos veces. Entonces yo lo puedo regresar y saber cómo lo cubrí dos veces. A lo mejor está ahí el puntito y está por acá también el puntito, ¿no? Entonces, por la forma en la que yo recorté esto, resulta que en efecto digamos, la parte fraccionaria de la coordenada tiene que ser la misma. Tienen que tener diferencia un número entero, las coordenadas de esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, como existen estos dos puntos dentro de la amiba, ya encontré que tiene la propiedad justamente que quería, que es el... Vamos a hacer un poquito más grande, que sus coordenadas difieren en un número entero en cada entrada. Entonces aquí está la A y aquí está la B. Entonces aquí encontré estos dos puntos que se sobreponen y ya encontré lo que buscaba, que es justamente un triángulo rectángulo con catetos enteros y que los extremos o sea, dos vértices de mi triángulo rectángulo sean puntos dentro de la misma. Ok, escribir esto es un poquito tedioso, pero creo que se entendió la idea. Sí, queda claro, más o menos. Esa, Said, ya, ya, sí. Bueno, ok. Entonces, la idea de recortar amibas está entretenida, y es del tipo de construcciones y de ideas que vas aprendiendo conforme haces muchos problemas y te puede ayudar a hacer más cosas. Mm, ok, vamos a hacer otro que es como de números, pero igual tiene que ver con, bueno, hay que hacer ciertas construcciones. Entonces tengo un número n y el número n quiero que sea múltiplo, que no sea múltiplo de 2 ni de 5. Quiero encontrar que existe un número formado por puros unos que sea múltiplo de n. Entonces n divide a un número así, ¿no? Uno, 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 puntitos, uno, uno. ¿Cuántos son aquí? Una cantidad k de puntitos, k de unos.
Ok. em, Alguien dígame, por favor, cómo puedo escribir ese número de muchos unos de otra forma. Mm, a ver, Said, ¿se te ocurre cómo puedo escribir ese número? O bueno, la expresión que me gustaría que se sepa va algo así. Uno más 10 más 10 al cuadrado más 10 a la 3 más puntitos más 10 a la k. Dicho k menos uno. ¿Saben qué resultado da esa suma? Contéstenme, ni siquiera díganme que sí o que no. Un número de puros uno. Sí, 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 pues, pero ¿cómo puedo reescribir ese número de otra forma que sea una expresión más compacta? No sé, profe, pero según yo, se puede, como por decir, sumar los factoriales. Mm, ok, los factoriales aquí no están jugando, pero pues va más o menos así. Esta cosa se llama serie geométrica. O sea, existe la sucesión aritmética que tiene una diferencia constante y la sucesión geométrica que voy multiplicando por lo mismo, siempre. Y cuando la sucesión la sumo, cuando sumo los elementos de una sucesión, obtengo una serie. Entonces, esta cosa es de las formulitas que deberían irse aprendiendo. ¿Y cuánto va a ser esto? Pues va a ser 10 a la k menos uno dividido 10 menos uno. En lugar de 10 puedo meterle cualquier número r que se les antoje. Pero bueno, esa es una de las factorizaciones que deben irse aprendiendo. ¿Cómo la justifican? Pues pasen este denominador al otro lado multiplicando y vean cómo todo se cancela. Bueno, entonces el número de muchos unos, así lo puedo ver. Por ejemplo, si yo quiero el número formado por cuatro unos, tendría 10 a la cuarta menos uno dividido 9. ¿Eso cuánto es? Pues es uno 2 3 4 menos uno dividido 9. Esto es 9 9 9 9 dividido 9. Es uno 1 1 1. Ok, entonces ya saben cómo se puede escribir un número de esa forma. Entonces, yo quiero encontrar k tal que n divide al número de k unos, que sería 10 a la k menos uno entre 9. Ok, entonces, ¿cómo le hago para saber que esto existe? ¿Cómo le hago para saber que 10 a la k menos uno sea múltiplo de n? Bueno, pues resulta que siempre va a existir uno de esos k. Em, a ver, no sé cuántas palabras raras voy a decir.
Sí, ni modo, ya. Vamos a suponer que sí saben más o menos qué son los módulos y cómo funcionan. Ok. Entonces voy a fijarme en en la sucesión de potencias de 10, pero las voy a ir viendo en módulo n. O sea, voy a sacar su residuo al dividir entre n. Entonces tengo la lista. El 1, 10, 10 al cuadrado, 10 a la 3, 10 a la cuarta, y así, ¿no? Y la veo en módulo n. O sea, el residuo al dividir por n. Sí, sí, también. Bueno, o sea, yo quiero que n divida 10 a la k menos 1/9. O equivalentemente, también puedo pedir que 9n divida 10 a la k menos 1. O sea, esto significa que 10 a la k menos 1 entre 9 entre n sea entero, que es lo mismo que 10 a la k menos 1 entre 9n entero, que es lo mismo que 9n divide 10 a la k menos 1. Bueno, entonces residuo al dividir por 9n, 9n. Ajá. Entonces, esa lista es una lista tan larga como yo la quiera ver, ¿verdad? Y entonces, aquí mis objetos sería justamente la lista. El 1, 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, puntitos. O sea, pudiera agarrar la lista tan larga como quiera, la lista infinita incluso, pero es suficiente con que agarre, por ejemplo, 10 a la 9n, por ejemplo. ¿Y quiénes van a ser mis casillas? Las casillas van a ser los residuos eh, en módulo 9n. ¿Ok? Entonces, si mi lista la continúo lo suficiente, de tal forma que tenga al menos 9n más 1 objetos, al momento de acomodarlas en los residuos, o sea, las acomodo justamente en el residuo que va, cada una, pues debe de haber dos que coinciden. Entonces, por principio de casillas, debe, deben existir dos potencias de 10 que caen en el mismo residuo. Ujú. Entonces tendría algo del estilo 10 a la A congruente, o sea, mismo residuo, que 10 a la B. Y estoy en módulo 9n, que es divisibilidad por 9n. ¿Sí?
A alguien se le hace muy rara. ¿Alguien no conoce la notación de módulo? Eisa, tú no la conoces. Eh, ok, va. Mm, ok, ejemplito de cómo funciona la notación de módulos. Mm, vamos a tomar módulo 10, que es lo más fácil de visualizar. Ok, entonces, nosotros sabemos hacer la división, ¿no? A lo mejor hago 97 dividido 10 son 9 y me sobran 7. Entonces, yo puedo reescribir eso como 97 es igual a 10 por 9 más 7. Y estas cosas tienen nombres. Mm, esto se llama cociente, esto se llama residuo, esto se llama divisor y esto se llama dividendo. Dividendo. De todos estos, el que nos interesa ahorita es el residuo, nada más. Sacar el residuo de dividir por 10 está bien fácil, porque es simplemente el último dígito. Resulta ser que esa operación de sacar residuo se comporta muy bonito cuando yo hago sumas y cuando yo hago multiplicaciones. O sea, cuando me enseñan a sumar, y yo sumaría 11, 12, 23, y me preguntan cuál es el último dígito de esa suma, yo no necesito hacer la suma completa, solamente necesito fijarme en el último dígito y sumarlos tal cual, ¿no? 6. Entonces, no es necesario que yo haga la operación completa para saber cuánto es el último dígito. ¿Por qué? Precisamente porque se comporta bonito la operación sacar el último dígito entre la suma y entre la multiplicación. A lo mejor yo quiero hacer 1007 que multiplica a 53 y entonces yo no necesito saber cuánto me da exactamente eso. O sea, aquí sería un 1 y llevo 2, 3, 635, 1, 7, 6, 5 o algo así. Chance me equivoqué, pero no importa mucho. Entonces, yo cuando quiero sacar el último dígito, puedo fijarme únicamente en los últimos dígitos de lo que voy a multiplicar y esa multiplicación de últimos dígitos me queda el resultado del último dígito. ¿Ok? Entonces, la operación de sacar el último dígito, en este caso, checar el residuo, se comporta bonito cuando yo sumo y cuando yo multiplico cosas. El sacarle módulo a unos números básicamente consiste en preguntarme cuál es el residuo. Y entonces, toda la infinidad de números que tengo la voy a agrupar en bien poquitos casos. Si estoy en módulo 10 entonces tendría aquí el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no me cabe. 7, 8, 9. Luego sería el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y luego 20, 21, 22, 23. Y así me sigo, ¿no? Y puedo hacer los negativos también. Aquí va el -1, -2, -3, -4, -5.
6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 y demás. Ok, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que los números que están en la misma columna, los números que tienen el mismo residuo, los puedo tratar como si fueran iguales, porque en efecto son representantes del mismo residuo. Y como ya les dije, la suma y la multiplicación se comportan muy bonito, entonces puedo pensar que son iguales en este tipo de aritmética, ¿no? Que se llaman módulos. Entonces, si yo digo eh, A congruente B módulo M, entonces aquí la definición de esto sería que M divide a menos B. Esa es la definición, pero eso no me dice mucho. Lo que me dice un poco más es decir que A y B tienen el mismo residuo. Cuando divido por M. Entonces, si yo intento dividir por M, dos números que me dan el mismo residuo, yo digo que son congruentes. Y para una buena cantidad de preguntas que tienen que ver con el residuo de, del resultado de una operación, puedo intercambiarlas por números que ya conozco de sus residuos. De nuevo, el ejemplo más intuitivo es sacarle el último dígito a los números y ese último dígito funciona bien con la suma y con la multiplicación. Ok, el... Ajá. Aquí lo que hice es agarrar mi lista de potencias de 10. ¿Cuántas son? Pues muchas. Y a cada una de ellas le estoy asignando su residuo de dividirla entre 9n. Entonces, ¿cuántas casillas tengo eh, como posibilidad? Pues tengo justamente desde el 0 al 9n-1, son 9n casillas. No me importa cuántas sean exactamente, con que sean finitas, porque la lista que tenía antes la puedo seguir tan lejos como yo quiera. Entonces puedo aplicar una versión infinita de mi principio de casillas. Entonces, si el infinito quiero acomodarlo en poquitas, finitas casillas, va a haber una casilla donde tenga muchos, muchos objetos. En este caso, con que tenga dos es suficiente. Eh, el infinito está como curioso ahí, pero la conclusión de esta, digamos, cuarta versión del principio de casillas es que una casilla va a tener infinitos elementos. Bueno, llego a la conclusión de que existen dos potencias, 10 a la A y 10 a la B, que tienen el mismo residuo cuando yo divido por 9n. Mm, ok. Y aquí puedo hacer algunas manipulaciones de números de álgebra. Entonces, ¿qué significa 10 a la A congruente con 10 a la B, módulo 9n? Bueno, este, una definición es que tenga el mismo residuo, otra definición es que 9n divide a 10 a la A menos 10 a la B. Vamos a pensar que A es más pequeña que B. Ok, entonces 9n divide a... Y yo puedo sacarle factor común a esta cosa. Mm, no, me gusta más que B sea chiquito.
Entonces, A mayor que B. Entonces, factor común, 10 a la B. Me queda 10 a la A menos B menos 1. ¿Ok? Quizás aquí faltaría ponerle la línea anterior, que es a 10 a la A congruente con 10 a la B módulo 9n. Luego aquí hay otra propiedad de teoría de números. 9n es coprimo con 10. ¿Por qué? Porque n no tiene ni factores 2 ni factores 5 y el 9 tampoco. Entonces voy a hacer coprimos. Los factores primos que yo tenga en el 9n no tienen que estar metidos en un producto, que es 10 a la b por 10 a la a menos b menos 1. Al ser coprimo el 9n con el 10, todos sus factores tienen que estar metidos en la otra parte que no es coprimo. Entonces, 9n tiene que dividir a 10 a la a menos b menos 1. ¿Ok? Y entonces ya la hice. Y encontré una potencia de 10 que al restarle 1 me queda múltiplo de 9n. Ya encontré una potencia de 10. 10 a la k con 9n divide a 10 a la k menos 1. Y aquí, pues bueno, k sería a menos b. ¿Ok? Entonces estoy utilizando el principio de casillas en una versión infinita, de alguna forma, y estoy aplicando propiedades de teoría de números y divisibilidad. Y ya con eso encontré lo que quería, ¿no? Encontré un número k, que lo encontré como a menos b, de tal forma que 9n divide a 10 a la k menos 1, que por ciertas manipulaciones algebraicas que estábamos haciendo, resulta ser que eso es equivalente a que n divida el número formado por puros unos. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, ¿qué opinan del problema? ¿Se Bueno, entendió? disculpe, yo tengo una duda. Entendí lo del problema, pero yo había pensado en hacerlo separando los casos de que 9 divida 10k menos 1 y n también divida 10k menos 1, con 9 demostrándolo con módulos. Por ejemplo, poner 10 a la 1 menos 10 a la 1 es congruente a 1 en módulo 9. 10 a la 2 es congruente a 2 en módulo 9 y hacer lo mismo con n. No sé si estaba por buen camino, aunque me tardara creo que un poquito más que el método que usó. Mm, ok, la idea va bien, pero no estoy muy seguro si se acaba. Em, a ver, entonces, una vez que tienes que 9n divide a 10 a la a menos 10 a la b, ¿qué quieres hacer ahí? Ah, bueno, desde antes, ¿no? Desde lo de 10 a la menos 1. Lo de 9n divide a 10 a la menos 1. Hasta donde recuerdo, según yo sí se podía separar por que 9 divide a 10 a la k menos 1 y n también divide a la 10
a la k menos uno. Mm, ok, es una condición más fuerte el que 9n divida 10 a la k menos uno es una condición más fuerte. O sea, esto sí implica que 9 divide a 10 a la k menos uno y k divida y n divida 10 a la k menos uno. O sea, una implicación sí es cierta, pero la implicación de regreso ya no es cierta o no es cierta siempre. O sea, de regreso, como vas a una condición más fuerte, puede que te falte información, que te falte poder. O sea, puedes pensar que n es igual a 9 y k es igual a uno. Entonces, del lado derecho, te quedaría 9 divide a 10 a la uno menos uno y 9 divide 10 a la uno menos uno, lo cual es cierto y pues ya lo escribiste dos veces. Pero eso no, o sea, eso sí es cierto, pero no implica, porque de hecho es falso, que 9 por 9 divida a 10 a la uno menos uno. Pues esto sería que 81 divide a 9 y eso es falso. Entonces, el separar tu divisibilidad le quita fuerza en este caso. Ah, ok, muchas gracias. Si 9 y n fueran coprimos, de alguna forma pides que sean coprimos, entonces sí es equivalente. Pero si no, estás perdiendo de fuerza. O sea, o sea, si tú tienes que A divide a X y B divide a X, la conclusión de estas dos cosas es que el mínimo común múltiplo de A y B divide a X. O sea, esa es la conclusión correcta, eh, pero pudieras perder información, ¿no? Porque si A y B son iguales o uno es múltiplo del otro, cosas así, no tendrías todo lo que te gustaría que sería el producto de A por B. En el caso de que son coprimos, si tienes el producto completo. Ok, bueno, ahí está el ejemplo y cómo hay que tener cuidado con estas cosas. Mm, bueno, podemos continuar con la lista. El 4 me acuerdo que no me ha salido, ese es un problema. El 5 es de geometría. Dado un conjunto de 10 números de dos dígitos, prueba que se pueden elegir dos subconjuntos ajenos de este conjunto, de modo que la suma de los elementos de ambos. Mm, a ver, no sé cuál va a ser más ilustrativo, pero vamos a dibujar cosas con casillas.
Vamos con el 5 porque el 4 la verdad es que no me acuerdo cómo se acababa. Entonces, se eligen 6 puntos dentro de un rectángulo de 3 por 4. Prueba que hay dos de esos 6 puntos a distancia menor o igual que raíz de 5. Ok, entonces me gustaría dibujar esto más o menos así. Sí, ahí más o menos. Bueno, imagínense que esa cosa es una cuadrícula bien hecha. Ajá. Y entonces me gustaría encontrar que hay, si yo aviento 6 puntos ahí, debería haber dos a distancia de raíz de 5 o menos. Ok, entonces aquí el principio de casillas eh, lo puedo visualizar muy bien porque lo que me gustaría hacer es separar el tablero en regiones y que cada región sea una casilla. Y dentro de una misma región, la distancia máxima que posible sea raíz de 5. Entonces, necesito de alguna forma esto separarlo. ¿Y en cuántas regiones me conviene? Pues tengo 6 puntos y quiero forzar a que haya 2 puntos en la misma región. Entonces tendría que tener 5 regiones o menos. Ajá, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que separar el tablero en regiones. Regiones que pueden ser casillas. Y quiero algunas cosas, ¿no? Quiero que sean máximo 5 regiones. Y quiero que cada región tenga distancia máxima raíz de 5. Ok, entonces piensen un momentito a ver si pueden separar este tablero de 3 por 4 en regiones así, como lo necesito.
No, perdimos a Said. Ya ni modo. Ok, ¿se les ocurre cómo hacer esa separación en regiones? Esa raíz de 5 es una distancia no tan rara y la puedo encontrar justamente con un Pitágoras de catetos 1 y 2. Entonces, como que por ahí, eso puede que me ayude. Yupi, sí, regresó Said. Said, ¿se le ocurre alguna forma de hacer esa separación? Eh, Haciendo recuadros más pequeños hasta que salga un múltiplo de 5, que serían, bueno, a lo que estaba pensando serían demasiados recuadros o no quedarían todos de una misma forma regular. Ah, o sea, es que no es necesario que queden de una misma forma, ni la misma área. Solo necesito que sea el diámetro, o sea, la distancia más grande, que sea raíz de 5. La verdad es que está un poquito truculento que se les ocurra esto, entonces vamos a irlo manejando así. Bueno, esa sería la forma de separar el tablero en regiones, justo para que se cumpla la condición. Es 5 regiones o menos, cada una que su diámetro, o sea, la distancia más larga dentro de la región, sea raíz de 5. Bueno, aquí el principio de casillas, como que es bastante directo el cómo se aplica, o sea, porque no están nada ocultas las casillas. Simplemente, pues que se te ocurra cómo separarlas es algo que no está tan fácil, a menos que ya hayas visto varios problemas del estilo. Y bueno, con experiencia, todo se va haciendo un poco más fácil.
Ok, vamos a ver otro ejemplo de principio de casillas, pero em, de otra forma, digamos, ¿no? Donde las casillas sí hay que definirlas, pero están medio, bueno, relativamente sencillas. Es el problema 15. Dice que hay 33 torres colocadas en un tablero de ajedrez y quiero escoger 5 de esas torres y que no se ataquen entre sí.
Ok, bueno, eso ya fue el último que resolvemos. Em, Vamos a aventar 33 torres ahí. Son un montón. Son más de la mitad de las casillas de la cuadrícula. Y hay que ver que es posible elegir 5 de tal forma que no se ataquen entre sí. Eso está como curioso, ¿no? La condición de que las torres no se ataquen entre sí em, tiene que ver con que no haya dos en la misma fila ni dos en la misma columna. Entonces, pues tenemos aquí una complicación, ¿no? Em, Porque quién sabe cómo van a ser las casillas y qué propiedades les voy a pedir. Pudiéramos, por ejemplo, pensar que una casilla es una columna, básicamente. Y entonces tendría, en ese caso, 33 objetos, que son las torres. 33 objetos, que son las torres. Y tendría, en este caso, 8 casillas. Los objetos son las torres. 8 casillas, que son las columnas. Ok, entonces aplico mi división. 33 dividido 8 parte hasta arriba. Me queda parte techo de 4 más un octavo, que significa 5. Es 5, ok. Eso significa que siempre va a haber 5 torres, pero que van a estar en la misma columna. Y el que esté en la misma columna, pues no me ayuda. Ok, entonces necesitaría de alguna forma definir mis columnas para que cuando yo intento acomodar mis torres ahí, los que estén dentro de la misma casilla cumplen la condición de que no se atacan entre sí. ¿Cómo será eso? Pues podemos pedir que estén sobre una misma diagonal. Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, todas estas serían la misma, o sea, ese conjunto de 8 casillas del tablero sería una casilla para aplicar principio de casillas. ¿Cuál sería otro? Sería, pues aquí la paralela que sigue y esta de acá. Luego la diagonal que sigue y acá. Y así me voy, ¿no? Pues, una casilla va a ser este conjunto de 8 casillas del tablero y justamente cumplen la condición de que si aviento muchas torres dentro de esta misma conjunto, entonces las torres no se van a atacar entre sí. Aquí el truco era precisamente definir adecuadamente mis casillas. Bueno, como siempre pasa, ¿no? En estos problemas. Entonces, son 33 objetos, que son las torres.
quiero 8 casillas y esas cosas son como paralelas a la diagonal. Entonces, las paralelas a la diagonal son 8 y con esas 8 voy de gane justamente porque estar en la misma paralela me va a garantizar que no se ataquen entre sí. Y entonces, por principio de casillas, hay una, vamos a llamarla diagonal, con al menos, ¿cuántos son? 33 entre 8 parte techo, que me queda parte techo de 4 más un octavo, que es 5 torres. Que no se te- Ok, bueno, aquí terminamos. El tipo de casillas es una herramienta muy poderosa. Hay que saberla combinar con distintas técnicas de geometría, de números, de construcciones, este, muchas cosas. Pero la esencia es justamente saber separarlos en las casillas y que las casillas cumplen una propiedad que me ayude para el problema. ¿Ok? Entonces espero que haya sido de utilidad esta clase y pues ya, con eso terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, ningún. No, todo bien. No, profe, todo bien. Gracias. Sale.